Dice, Mateo 16, 13 al 18 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que es Jeremías, y algunos de los profetas. O sea, la gente en cierta forma estaba confundida porque no sabían quién era Cristo exactamente. Lo veían con tanto poder, con tanta autoridad. Él ministraba, él sanaba, él resucitaba muertos, él sanaba enfermos con que simplemente tocaba, multiplicaba los panes. O sea, era una expresión de poder que antes nadie le había expresado a la magnitud como Cristo lo había hecho. Y ellos estaban confundiendo de que Jesús era un profeta más, o era Juan el Bautista, o etcétera. Pero el Padre, Dios Padre, le revela a uno de sus discípulos, algo importante, y es lo que yo quiero que Dios te revele a ti, que tú sepas quién es Cristo para ti. Entonces Pedro dice, y vosotros, Jesús le dice, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Bien, en el versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese punto importante de decir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la revelación mayor, una de las mayores revelaciones que tienen los discípulos de Jesús. Estuvieron con él trabajando por meses o por años y no sabían realmente quién era Cristo, pero ellos descubrieron a través de la revelación del Padre que él era el Cristo, o sea, era el Redentor, y que su redención iba a ser trascendental, era más allá de simplemente liberarlos del Imperio Romano, iba a ser del imperio de la muerte quien los iba a liberar. Entonces, respondiendo Jesús dijo, bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, aquí hubo una revelación directa de Dios. En ese momento el Espíritu Santo no había descendido y no lo tenían como parte de la deidad, ¿bien? No lo conocían, por eso es que no se habla del Espíritu Santo en este momento. Pero el Espíritu mismo de Dios le revela a Pedro, ¿bien?, que Jesús era el Cristo. Y ese Espíritu es el que tenemos hoy en día, el Espíritu de Dios, y quien nos tiene que revelar quién es Cristo. ¿Por qué? Porque si sabemos que Cristo es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es a quien le debemos vida, entonces vamos a poderle seguir, vamos a poderlo imitar, vamos a poder hacer las cosas que Cristo hacía. Y eso te lo voy a mostrar a través de las Escrituras, que está bien interesante. Decía, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. La roca a la que se refería no solamente era la roca de Pedro, no era que Pedro significa piedra y esa es la roca y él tiene las llaves, como dicen por ahí que en los chistes y en algunas tradiciones, que Pedro es el que tiene las llaves. No, las llaves las tiene Cristo. Las llaves de la vida y de la muerte las tiene Cristo, porque él venció. La piedra angular es que Cristo es el Hijo de Dios viviente, no que sobre Pedro le va a edificar la iglesia. La iglesia se va a edificar bajo que tú eres bajo la piedra angular, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tu fe, mi fe, tiene que estar fundamentada en que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Lo vemos? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, en la siguiente, dice, seguir a Cristo es seguir al Padre. Nosotros muchas veces hablamos, lo que cuesta seguir a Cristo, que tienes que ver con la parte de sufrimiento, la parte de padecer, pero no solamente esto, pero hay algo más importante y más trascendente, que es que si tú sigues a Cristo, sigues al Padre. ¿Por qué? Porque en las Escrituras, en Juan 16, 6 al 14, nos habla de que Cristo y el Padre son uno. La semana pasada, en la serie ¿qué fue lo que vimos? Que Jesús era ¿quién? El camino, la verdad y la vida. ¿La verdad? Y la vida, muy bien. Entonces, después dice, si me conocéis, también a mí conoceréis al Padre. Y desde ahora conocéis la verdad y la habéis visto. ¿Quién es la verdad? Cristo. Y dice Jesús, si me conoces a mí, conoces al Padre. O sea que en pocas palabras, Jesús en la tierra, ¿a quién estaba imitando? Al Padre. ¿Bien? Y si nosotros imitamos a Jesús, imitamos al Padre. Y la voluntad del Padre es buena, agradable y es perfecta. También dice Felipe, uno de sus discípulos, dijo, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Porque para ese momento solamente ellos habían visto a Jesús. Pero mira lo que le responde Jesús, dice, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Aquí ya Jesús habla
de que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues tú dices, muéstranos al Padre. O sea, él se sorprende y dice, wow, yo te estoy mostrando el carácter del Padre, yo te estoy mostrando quién es el Padre, cómo actúa, cómo hace. Y el Padre no estaba ahí presente, no estaba encarnado, el que estaba encarnado era Cristo. Ahora, si tú y yo queremos impactar la sociedad, la gente te va a decir, bueno, muéstrame a Cristo. Tú podrías responder igual que dijo Jesús, si me ves a mí, ves a Cristo. Ojo, no estoy diciendo que tú y yo seamos Cristo, estamos diciendo que Jesús viene a morar en nuestra vida, que Cristo viene a morar en nuestras vidas, y nuestro accionar diario, nuestra actitud diaria, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar y de interactuar con las personas tiene que ser como la de Cristo. Y si nosotros actuamos como Cristo, entonces podríamos decirle, si tú me ves a mí, vas a ver a Cristo. ¿Por qué? Porque yo le imito. Amén. Seguidamente dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por propia cuenta, dice Jesús, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. También nos dice que creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. O sea, Jesús le decía, bueno, si no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, entonces ¿por lo que hago? ¿Qué hizo Jesús? Resucitó muertos, limpió leprosos, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, alimentó personas. O sea, constantemente Dios está actuando. El sol sale todos los días, la lluvia cae y se riega las plantas y nacen y crecen. Entonces quiere decir que Dios constantemente está trabajando, está haciendo cosas. Un día estás enfermo y de repente utilizas alguna medicina y te sanas rápidamente y te curas y tienes fuerza y tienes energía. Eso es porque Dios está obrando en tu vida también. ¿Vale? ¿Sí lo vemos? Vale. Después dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces quiere decir que tú y yo, cuando creemos a Jesús y cuando le seguimos, vamos a hacer mayores obras que las que hizo Jesús. Amén. Vamos a ser mayores, vamos a poder echar demonios, vamos a poder tocar a enfermos y sanar, vamos a poder orar por personas. O sea, hay algo impresionante en lo que es seguir a Cristo. O sea, seguir a Cristo no es solamente sufrir, no es solamente la parte de estar en la cruz, no es solamente la parte de padecer persecución, eso viene también, pero también una parte impactante, una parte interesante de seguir a Cristo, que es el ver el rostro iluminado de las personas cuando están en drogas y son rescatadas de las drogas, cuando están siendo personas que han sido malas, que han sido asesinas y piden perdón genuino y no vuelven a hacer las cosas y ministran la vida de otras personas. O sea, es ver el poder de Dios a plenitud, restaurando vidas, restaurando matrimonios, restaurando relaciones de hijos e hijas que se han fracturado en sus relaciones como hermanos o familias. Es algo impresionante el seguir a Cristo. Bien, es algo que impacta. Es ver personas, miles y miles y miles de personas cantando y adorando a Dios en un estadio o en un lugar a plena luz del día o en plena noche y alaban a Dios y la presencia de Dios cae. O sea, eso es seguir a Cristo, eso es ver la gloria de Dios manifestarse en la vida de las personas. Amén. También tenemos que, y todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado por medio del Hijo. Una de las cosas importantes de Jesús es que Él, cuando estuvo aquí en la tierra, siempre quiso darle la gloria al Padre. Siempre Él vino por obediencia. Jesús no se ganó el nombre que es sobre todo nombre solamente porque es el Hijo de Dios. Él se lo ganó porque fue obediente a Dios, porque fue hasta la muerte y muerte de cruz para obedecer al Padre, cumplir con el requisito máximo de que alguna persona pura y santa pudiese morir por los otros para que nosotros tuviéramos vida eterna y el pecado no tuviera poder. Y cuando muriésemos no fuéramos al infierno o estuviéramos separados de Dios. Jesús se ganó ese premio de tener el nombre sobre todo nombre y de haber vencido todas las huestes de maldad y potestades cuando triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Porque obedeció la voluntad del Padre, porque sabía cuál era la voluntad del Padre, porque cuando Él iba de una ciudad a otra ciudad no era que estaba haciendo un tour, el tour de Jesús por las ciudades. Bien, no, yo voy a ir por Galilea, Samaria, Judea, para acá, porque simplemente estoy aburrido donde estoy. No, Jesús todas las mañanas oraba. Jesús entraba en comunión constante con el Padre. Jesús le preguntaba al Padre qué quería. Jesús le decía dónde estás trabajando, Jesús, el Padre. Y ahí se unía, porque aquí lo dice claramente, dice que
el que en mí cree hará las obras que yo hago y también mayores hará, porque voy al Padre. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre lo haré. ¿Bien? Entonces, aquí lo importante es que aquí, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. O sea, aquí nos dice que aún Jesús siendo Dios, Él se sujetó al Padre en el tiempo terrenal. Él se sujetaba a la voluntad del Padre. Ahora te pregunto, ¿tú eres mayor que Jesús? ¿Yo soy mayor que Jesús? Entonces, ¿cómo nos atrevemos a nosotros a hacer nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios? ¿Sí lo ves? O sea, tú y yo no podemos hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Porque si Jesús, siendo mayor que nosotros, lo hizo y nos dio el ejemplo, nosotros como imitadores de Cristo también lo tenemos que hacer. ¿Amén? Amén. Ahora, enfocados en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué significa enfocarse en la voluntad de Dios? Ya vimos que hay que seguir a un modelo, ¿para qué? Para que nuestra vida sea buena. Ahora tenemos que enfocarnos en la voluntad de Dios. En Juan 5, del 17 al 20 nos dice, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, de modo que vosotros os admiréis. Todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará. Aquí nos da algo impactante, es que Dios no ha dejado de crear, que Dios no ha dejado de trabajar, no es que Dios creó el mundo y lo soltó y dijo, bueno, vamos a ver ahora qué pasa. Dios sigue creando constantemente. Dios es el creador eterno. El universo se sigue expandiendo, la tierra sigue transformándose, sigue cambiando, siguen saliendo nuevas flores, nuevos ríos. O sea, tú ves el cielo todas las mañanas y el cielo no es igual. Tú ves un día un cielo rojo hermoso, otros días con una tonalidad morada, las nubes no están en su mismo sitio. O sea, eso quiere decir que Dios constantemente está renovando el cielo para que tú veas